Hola amigos, todos hemos tenido esos momentos en los que miramos a alguien y pensamos, qué feliz parece con su familia y su vida, mientras nosotros nos sentimos atrapados en nuestras propias preocupaciones y desgracias. Pero, ¿alguna vez te has preguntado quién es realmente más feliz en la vida? ¿Tú o esa persona que parece tenerlo todo? Bueno, permíteme contarte una pequeña historia que nos ayudará a comprender esto. Antes de comenzar, asegúrate de quedarte hasta el final del vídeo, donde te espera una gran sorpresa. Nuestra primera historia comienza con un mendigo que, después de un día de pedir limosna, se encuentra frente a la puerta de un campesino. Aunque al principio no obtiene respuesta, el mendigo ve a través de la ventana cómo el campesino y su familia están juntos, riendo y disfrutando de la compañía mutua. Los niños juegan con su padre, abrazados y felices. El mendigo, conmovido por esta escena de felicidad, llama nuevamente. Esta vez, la esposa del campesino lo escuchó, salió con algo de grano y le dio una limosna. Luego, el mendigo se fue, pero al caminar un poco más allá, comenzó a reflexionar sobre lo feliz que parecía la familia y lo afortunados que eran. En la familia había 2 niños que jugaban con su padre, y ver todo eso le hizo sentir tan bien que deseó tener también una familia. El mendigo pensó, la familia del campesino es tan feliz y yo aquí tengo que mendigar todo el día y luego llegar a casa para cocinar por mí mismo. ¿Cuántos problemas enfrento después de eso? El mendigo siguió su camino mientras la familia del campesino cenaba. Después de comer, el campesino le dijo a su esposa que no tenían dinero para los gastos del hogar, que era un gran problema y que tendría que pedir prestados 1000 monedas al usurero sin saber si éste se los daría o no. La esposa del campesino le pidió que tuviera paciencia y le aseguró que el usurero les prestaría el dinero. A la mañana siguiente, el campesino fue entonces al rico del pueblo, quien tenía una tienda de telas y prestaba dinero a la gente a cambio de unos intereses. El campesino le pidió 1000 monedas y mientras éste le entregaba el dinero, notó que allí había cuentas pendientes con mucho dinero. Cuando salió de la tienda, el campesino pensó, «Qué feliz es el usurero. Mientras yo aquí me preocupo por 1000 monedas, este rico maneja cuentas de 200 y 300.000 monedas». Pensando en todo esto, el campesino volvió a casa. El rico del pueblo tenía una modesta tienda de telas y necesitaba viajar a la ciudad para abastecerse de material que adquiría en una gran tienda. Al día siguiente, llegó a la ciudad y se reunió con el dueño de la gran tienda para comprar más telas. Durante su visita, un empleado del propietario de la tienda le informó que habían obtenido ganancias de 100.000 y 200.000 y que la mercancía había llegado desde Calcuta, habiendo sido fabricada en Mumbai. El rico del pueblo presenció todo esto durante su estancia. Cuando el rico del pueblo salió de allí, comenzó a reflexionar. Nos consideramos los más ricos del pueblo y aquí estamos, manejando apenas 5 o 10.000 monedas, mientras que en la ciudad están generando ganancias de millones. Con estos pensamientos, cargó las telas y partió de regreso hacia su pueblo. Luego, al rico de la ciudad, se le acercó su empleado y le informó que habían sufrido una pérdida de 7 millones. El rico se alarmó y justo en ese momento, otro empleado llegó y le informó que debía asistir a un banquete en casa de don Rafael, donde también estaría el señor Sánchez. Le pidieron que se alistara, ya que el coche estaba listo. Con el corazón apesadumbrado, se preparó, subió al coche y poco después llegó a la casa de don Rafael. El banquete estaba en pleno apogeo, con muchos ricos congregados, y apenas había sitio para sentarse. Con dificultad consiguieron una silla para él. Mientras estaba sentado, vio llegar al comisionado, al colector. Importantes oficiales se saludaban entre sí. Al ver todo esto, comenzó a pensar que se había considerado a sí mismo un hombre rico y feliz. Pero los verdaderamente felices eran aquellos que tenían el poder de convocar a altos funcionarios para tomar té y dar la mano. El verdadero esplendor era suyo. Después de la reunión, el rico entregó un regalo a don Rafael, disfrutó de la comida y luego se dirigió a su casa. El banquete en la residencia de don Rafael había concluido y él comenzó a sentir un intenso dolor de cabeza, producto de la preocupación que le había causado toda la planificación y expectativa del evento. Al llegar a su casa, se recostó en su habitación mientras sus sirvientes lo atendían.
Conforme el dolor de cabeza se intensificaba, decidieron llamar a un médico. En ese momento, don Rafael recibió un mensaje que le informaba de una pérdida en sus negocios, lo que aumentó su dolor de cabeza significativamente. Don Rafael le dijo a sus sirvientes: «¿Qué vida esta? Hay que servir té a altos funcionarios, organizar fiestas. Todo eso lo hacemos porque tenemos que organizar estos banquetes. Si no, ¿quién querría este dolor de cabeza?». En ese momento, vio a través de la ventana a un mendigo que pasaba cantando con un bastón en la mano. Don Rafael les dijo a sus sirvientes: «Miren, si hay alguien feliz en la vida, es él. No tiene preocupaciones ni de pérdidas ni de ganancias». Era el mismo mendigo que consideraba al campesino feliz y afortunado. Amigos, todos los seres humanos son felices, pero se entristecen al ver a alguien más rico que ellos y piensan que solo las personas ricas son felices y afortunadas. Sin embargo, ser rico no significa necesariamente ser feliz. Si quieres ser feliz y vivir contento en la vida, no mires hacia los más ricos, porque podría haber personas que envidian la vida que tú llevas. La segunda lección que deberíamos aprender de esta historia, que nos enfrenta a nosotros mismos y revela nuestra verdadera esencia, es que estamos bien tal como somos. Amigos, antes de continuar con la segunda historia, detengámonos un momento y reflexionemos. ¿Crees que la felicidad depende del estatus económico o hay algo más? Comparte una vez que hayas sentido envidia de alguien por su aparente felicidad o riqueza y cómo cambió tu perspectiva al conocer más sobre su vida real. A menudo, las apariencias pueden ser engañosas y todos tenemos nuestras propias batallas. Compartir estas experiencias puede ayudarnos a entender mejor la moraleja de nuestra historia de hoy y a aprender unos de otros. Ahora continuemos con la segunda historia. En un pequeño pueblo vivía un hombre que trabajaba extrayendo piedras de la montaña. Este hombre no tenía quejas sobre su vida. Trabajaba duro y con dedicación todo el día, y después de terminar su labor, llevaba el dinero ganado a casa y pasaba tiempo con su familia antes de dormir profundamente. Así transcurrieron muchos años. Un día, mientras regresaba a casa después del trabajo, una idea cruzó su mente. ¿Realmente esto es vida? Paso todo el día partiendo piedras y por la tarde solo recibo unas pocas monedas que apenas alcanzan para mantener a mi familia. Ojalá pudiera obtener algún poder mágico que hiciera realidad todo lo que deseo. Llegó a casa, comió, pero su mente no estaba en la comida. Solo pensaba en obtener un poder mágico que le permitiera conseguir todo lo que quisiera. Con estos pensamientos, se quedó dormido. Esa noche tuvo un sueño. En él, volvía a casa después del trabajo como de costumbre, cuando en el camino vio una gran casa. Pensó: ojalá esa casa fuera mía y yo su dueño. En ese instante, durante el sueño, se convirtió en el dueño de la casa. No podía creer que su deseo se hubiera hecho realidad, pero su alegría no duró mucho. De repente, escuchó un ruido. Un desfile pasaba frente a su nueva casa, y en medio de él, un político destacaba. La gente a su alrededor gritaba su nombre, y todos estaban ansiosos por verlo. En ese momento, se dio cuenta de lo insignificante que era él, que no tenía existencia alguna frente a ese político. Ojalá fuera un político y tuviera tanto poder, pensó, y en un instante se transformó en político. Su felicidad era inmensa, con miles de personas a su alrededor ansiosas por verlo, pero esta alegría no duró mucho debido a que el sol estaba extremadamente fuerte, y él no estaba acostumbrado a estar expuesto tanto tiempo bajo un sol tan intenso. Pronto se mareó y se desmayó. En ese momento, se dio cuenta de que no era el político el más poderoso, sino que el verdadero poder lo tenía el sol. A continuación pensó: ojalá fuera el sol, ante el cual nadie puede resistirse. Y en ese instante, se convirtió en sol, embriagado de felicidad al iluminar el mundo entero. No existía persona alguna que pudiera detener su luz. No obstante, esta felicidad no duró mucho, pues poco después, nubes negras cubrieron el cielo y bloquearon su luz. Entonces se dio cuenta de que había algo capaz de oscurecer incluso su brillo. Pensó: ojalá fuera una nube, y en ese momento se transformó en una.
Se sentía flotando por el cielo y podía desplazarse a donde quisiera, pero no pasó mucho tiempo antes de que una ráfaga de viento lo arrastrara. Ahí comprendió que, aunque una nube podía bloquear la luz del sol, no podía oponerse al viento, ya que éste lo había llevado consigo. Entonces pensó, ojalá fuera el viento, y se convirtió en viento. Tras convertirse, sintió una energía diferente dentro de sí, y pensó que podía llevarse volando a quien quisiera. Estaba a punto de creer que era el más poderoso del mundo, pero entonces se encontró con una montaña. Usó toda su fuerza, pero no pudo mover la montaña. Se dio cuenta de que había algo más poderoso que el viento, que incluso tenía la fuerza para detenerlo. Entonces pensó, ojalá fuera una montaña, y se convirtió en una. Pero como siempre, su felicidad no duró mucho. Escuchó un sonido familiar y comenzó a sentir dolor, como si alguien lo estuviera rompiendo, golpeándolo. Gritó y pensó que quería convertirse en algo que tuviera la fuerza para romper montañas. Pero esta vez su deseo no se cumplió. Puso todo su esfuerzo, pero no logró transformarse. El dolor seguía aumentando y debido a ese dolor, despertó. Frente a él había un espejo y al verse reflejado, entendió por qué no había podido convertirse en lo que quería ser, porque él en realidad ya era eso. Amigos, aprender de otros es bueno, pero olvidar nuestra propia existencia para adoptar la de otros es deshonrar también al artesano divino que nos hizo únicos. Olvidamos que todos tenemos una característica especial que nos hace únicos, solo necesitamos buscarla dentro de nosotros. Por lo tanto, tal y como son perfectos. No necesitan ser como otra persona. Si aspiran a ser algo, deben reconocer sus propias habilidades y convertirse en la mejor versión de sí mismos. Antes de ver la última historia, quiero recomendarte un libro que explora estas ideas. El arte de la felicidad. En este libro, el Dalai Lama ofrece su perspectiva oriental sobre cómo enfrentar los sufrimientos y las dificultades de la vida, sugiriendo que la manera en que manejamos estos problemas puede influir en nuestra felicidad más de lo que creemos. Te dejo el enlace en la descripción. Y la tercera historia es sobre un rey que durante su vida ganó muchas batallas y expandió su reino considerablemente. Con el tiempo, debido a la sabiduría y valentía del monarca, el reino continuó creciendo. El rey vencía a sus enemigos y plantaba la bandera de su imperio, o directamente los enemigos se rendían ante su poder. Dentro del imperio también reinaba la paz. La gente vivía sin miedo y felizmente. Así continuó su vida hasta que cumplió 60 años. El rey vivía con gran felicidad y esplendor, pero ya era un adulto y tenía solo un hijo de 16 años. Sabía que para gobernar un gran imperio se requería más sabiduría y algunas cualidades importantes más que la edad. Aquellos que asimilaban estas cualidades podían gobernar fácilmente un gran imperio. Un día, el rey llamó a su hijo a su cámara y le dijo: «Escucha, hijo, no importa si tienes 16 o 60 años, el mundo te respetará según tu estatus. Todos quieren que las personas los respeten y los consideren fuertes, pero no es tan fácil. Si quieres que las personas te respeten, primero recuerda nunca pedirle a alguien que te respete. Pedir respeto es un signo de debilidad. Conviértete en alguien tan valioso y poderoso que la gente tenga que respetarte por quien eres». ¿Sabes por qué las personas respetan al mar? Porque nunca pide a nadie que lo respete. Las personas están impresionadas por el poder del mar y lo respetan no solo porque es poderoso, sino también por su constancia y su capacidad para mantenerse firme en cualquier situación. Para esto, debes fortalecerte en todos los aspectos de la vida y siempre cumplir con tus promesas. Haz esto y ganarás automáticamente el respeto de las personas. Además, sé amable y respeta a los demás. Recuerda siempre estar aprendiendo de los demás. En cada interacción, en cada experiencia, hay una oportunidad para adquirir nuevos conocimientos y crecer como persona. El mundo está en constante cambio y nunca podemos saberlo todo, pero podemos enriquecernos al estar abiertos a aprender de quienes nos rodean. La verdadera educación en la vida también viene de la experiencia. Cuantos más desafíos enfrentes en tu juventud, más fuerte te volverás y más progresarás en el futuro.
Esta es la época de tu vida en la que no debes caer en el amor de las chicas, sino centrarte en fortalecerte. Cuando te conviertas en una persona valiosa y poderosa, el respeto vendrá a ti de forma natural. A medida que te esfuerces por mejorar tu vida y avanzar, algunas personas intentarán retenerte. Estas personas pueden ser amigos o familiares, se burlarán de tus sueños o te sugerirán adoptar hábitos que desperdicien tu tiempo y energía porque no quieren verte progresar. Envidiarán tu progreso porque su propia debilidad y pereza les impide actuar. No quieren que logres lo que ellos no pueden. Además, la gente intentará retenerte porque algunas amistades se crean solo para un entretenimiento temporal. Si te preguntas por qué deberías hacer tal sacrificio y no simplemente vivir la vida con facilidad, recuerda que si no renuncias a tus deseos por tu objetivo, tendrás que sacrificar tu meta. Si no te rindes ante los objetivos y te pierdes en la diversión temporal, al final de tu vida te arrepentirás. El rey siguió: cuando empieces a trabajar hacia tu objetivo, encontrarás nuevas personas que te entenderán y estarán dispuestas a ayudarte a crecer. Por lo tanto, comienza a priorizar a aquellas personas que se alinean con tus valores y objetivos. Aléjate de aquellos que te están frenando y tu futuro será brillante. Incluso miembros de tu familia y amigos pueden estar entre estos, así que ámalos de lejos y guarda tu afecto. Coloca tus metas primero. Para esto, necesitas adoptar hábitos exitosos. A menudo tendrás que mudarte a otro lugar y puedes sentirte solo, pero esto no es malo. Pasar tiempo solo es bueno porque ayuda a comprender quién eres realmente y qué quieres lograr en la vida. Esta historia nos enseña que cada persona es feliz, pero se siente infeliz al ver a alguien más rico, pensando que solo las personas ricas son felices y afortunadas. Sin embargo, ser rico no significa necesariamente que esa persona también sea feliz. Si quieren ser felices y estar satisfechos en la vida, no miren hacia aquellos más ricos que ustedes, porque podría haber personas que anhelan la vida que ustedes están viviendo. Hoy en día, todos quieren ser como alguien más. Quieren vivir la vida de otra persona, pero cada vida tiene su propia característica especial. Solo necesitamos entenderla y reconocer nuestras propias capacidades. El día que comprendan sus capacidades, el deseo de ser como alguien más o vivir la vida de otra persona desaparecerá para siempre y podrán vivir su vida de manera plena. Así que amigos, antes de ver el reto final, si estas historias han sido de tu agrado, compártelo con esa persona que amas y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Y ahora nuestra sorpresa final. He preparado una colección exclusiva de citas inspiradoras sobre la felicidad, la satisfacción y la importancia de valorar lo que tenemos. Estas citas están diseñadas para reflexionar y encontrar consuelo en nuestras propias circunstancias, recordándonos que la verdadera felicidad a menudo reside en la apreciación de lo cotidiano. Puedes configurar estas citas como fondos de pantalla en tu dispositivo para tener un recordatorio constante de sus mensajes, o pueden ser impresas y colocadas en tu área de trabajo o cualquier espacio en tu hogar donde pasarás tiempo. Espero que estas citas te inspiren tanto como a mí al seleccionarlas y que sirvan como un recordatorio diario de que la felicidad es una experiencia muy personal y profundamente arraigada en cómo elegimos ver el mundo y a nosotros mismos. Dalai Lama: la felicidad no siempre se logra a través del éxito. La felicidad se logra cuando reconoces y aprecias tus bendiciones. Marco Aurelio: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Eleanor Roosevelt: la felicidad no es una meta, es un subproducto de una vida bien vivida. Lao Tzu: si no estás contento con lo que tienes, nunca estarás contento con lo que quieres. Séneca: no es el hombre que tiene poco, sino el que desea más, quien es pobre. Gandhi: la felicidad es cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces están en armonía. Confucio: la felicidad no consiste en tener lo que quieres, sino en querer lo que tienes. Rumi: ayer era inteligente, así que quería cambiar el mundo. Hoy soy sabio, así que me estoy cambiando a mí mismo. Para finalizar, nos gustaría mandar un saludo a Martha Alicia González Meza de México, Pepa de Valencia y Amanda López de Colombia.
Y recuerda que si quieres un saludo personalizado o dedicarle la historia a alguien, escribe su nombre y desde dónde nos ves en los comentarios. Nos vemos en otro nuevo vídeo con un nuevo mensaje. Hasta entonces, cuídate mucho y que tus días venideros estén llenos de claridad, bondad y la profunda sabiduría de Buda iluminando tu camino. Gracias. Namaste.